Roberto Francisco Campos Perea, consejero académico nacional de las unidades UPN, para dar inicio a la conferencia magistral del doctor Sergio Tobón, Proyectos Socioformativos, Vínculo entre el aprendizaje y la investigación, para los cuales pido un cordial aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por la presentación. Les damos de nuevo la más cordial bienvenida a nuestro coloquio, un espacio de reflexión, de aprendizaje para todos y todas. En esta ocasión tenemos el honor de tener aquí con nosotros al doctor Sergio Tobón, que nos va a presentar una conferencia magistral denominada Proyectos Socioformativos, Vínculo entre el aprendizaje y la investigación. Es muy satisfactorio para nosotros ver a nuestras autoridades educativas aquí presentes, nuestros talleristas, que siempre nos acompañan, coordinadores de carrera, alumnos de los diferentes posgrados. Como mencioné al principio, es muy satisfactorio estar en estos espacios porque fortalecemos nuestros conocimientos y todos aprendemos, todos aprendemos de todos, y es edificante cómo después de cada coloquio uno se siente fortalecido académicamente. Es muy importante todo lo que vierten ustedes en cada taller, en cada conferencia. Bien, me voy a permitir presentar a nuestro ponente, el doctor Sergio Tobón, y platico algunas cuestiones curriculares y académicas. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en modelos educativos y políticas culturales, con calificación cum laude, por unanimidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI, nivel 2, y ha sido profesor, asesor y conferencista invitado en más de 18 países de Iberoamérica, en socioformación, reforma educativa, diseño curricular, evaluación y aprendizaje basado en proyectos. Ha apoyado la implementación de varias reformas educativas en Latinoamérica y ha ayudado a entidades internacionales como la OEI y el PNUD en la implementación de proyectos orientados a la transformación de la educación desde la socioformación, considerando las necesidades de la comunidad. Es autor o coautor de 35 libros, de más de 154 artículos revisados por pares y publicados en revistas indexadas, y de 20 manuales prácticos para docentes. Ha obtenido 5 doctorados honoris causa por parte de prestigiosas universidades latinoamericanas por sus contribuciones al desarrollo. Un aplauso, por favor, para el doctor Sergio Tobón. Adelante, doctor Tobón, gracias. El doctor va a interactuar desde el podio, ya que él nos dice que es bastante hiperactivo en esta situación. Adelante, doctor. Adelante. Yo me inicié realmente con la metodología de proyectos. Recuerdo que estaba iniciando la secundaria y mi preocupación era ¿por qué tantos contenidos sin contextualización, sin sentido, sin articulación? ¿Por qué tanta fragmentación? Y entonces a finales de la educación media tuve la oportunidad de comenzar a leer algunos autores de la filosofía, luego encontré con Rousseau, con Nietzsche. En el último grado tuve la oportunidad de encontrarme con Piaget de manera casual, porque un grupo de maestros de mi escuela estaban terminando su licenciatura y habían dejado varios libros de la biblioteca. Y entonces eso me llamó la atención, a ver qué están estudiando mis maestros, están revisando, están analizando. ¿Será que esto es lo que hace que las clases sean así tan tradicionalistas? Entonces me puse a revisar. O sea, yo no tenía ni idea de qué era Piaget. Y bueno, comencé a revisar, no entendí nada.
pero eso me llevó a seguir explorando. Y entonces cuando comienzo ya a profundizar, poco a poco comienzo a encontrar que la educación no solamente se tiene que enfocar en contenidos, sino que tiene que buscar que esos contenidos sean pertinentes, que se articulen a las necesidades del entorno. Y ahí me fui encontrando con el método de proyectos, ya cuando estaba en la universidad. Y desde entonces he trabajado con esta estrategia de vida, el método de proyectos. Un método que tiene una larga historia en la pedagogía. Hay varios investigadores que documentan este método desde la Edad Media, en los talleres que se tenían en Europa. Pero fue sistematizado por Kilpatrick en el año de 1918 a través de un libro que se llama El método de proyectos, que es una joya. Se lo recomiendo, este libro. El método de proyectos. Entonces yo varios años estuve siguiendo esta metodología, el método de proyectos, muy alineado a Kilpatrick y a los desarrollos que se tenían en ese momento, ante todo en Europa y Estados Unidos. Pero luego comencé a preguntarme junto con otras personas cómo hacer para que este método de proyectos tenga una perspectiva latinoamericana. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba el método de proyectos, a mí los docentes me decían: esto está muy complicado, muy difícil, esto necesita mucha planeación, esto tiene muchos componentes. Y entonces, ¿no será que se puede hacer algo más ajustado a nuestro entorno, a nuestra idiosincrasia? Y entonces ahí fue cuando comenzamos a proponer la socioformación y una metodología más adaptada a Latinoamérica, que son los proyectos socioformativos. Entonces, para entender los proyectos socioformativos es importante este contexto. Esta no es una metodología propia de Latinoamérica, ¿no? Se basa en el aprendizaje basado en proyectos, como ya les dije, pero tiene una adaptación en la cual todavía seguimos. Precisamente llevo casi 1 año y medio recorriendo todo el país en distintas escuelas públicas, normales, rurales, normales, algunas sedes de la UP, buscando adaptar más esta metodología al entorno mexicano. ¿Por qué? Porque esta es la metodología por excelencia para la nueva escuela mexicana. Si revisamos los primeros documentos de este modelo pedagógico, vamos a encontrar que allí se sugería como principal enfoque didáctico los proyectos, en los primeros documentos. Luego esto se amplió y se comenzó a plantear que los maestros podían utilizar las diferentes estrategias didácticas, pero siempre y cuando fuesen globalizadoras o amplias o estuviesen articuladas al entorno, a la comunidad. Y aún así, no se ha perdido hasta el momento la idea de que la principal estrategia didáctica en la nueva escuela mexicana son los proyectos. Y precisamente los libros de texto vienen por proyectos. Todos los libros de texto vienen por proyectos. Los nuevos libros de texto. O sea, ustedes en los nuevos libros de texto no van a encontrar otras estrategias didácticas. No van a encontrar allí en los nuevos libros de texto el aprendizaje basado en casos, o los sociodramas, o los organizadores gráficos. No, van a encontrar proyectos. En todos los libros de texto. Pero en ese momento ya se tienen los libros de texto de primaria. Todos están basados en proyectos.
Sí, es del repujo. Este es un argumento todavía de mayor peso para plantear la importancia de prepararnos muy bien en esta estrategia didáctica. Para poder aplicar los libros de texto, pero también para poder llevar a cabo la planeación didáctica de acuerdo con las necesidades que tenemos en cada escuela y su comunidad. Voy entonces a compartirles algunos elementos que les pueden ayudar en torno a los proyectos. Esencialmente, desde la línea de los proyectos socioformativos, que son una opción metodológica para trabajar eso. Y entonces es muy importante tener claro que cuando hablamos de proyectos, estamos rompiendo con el aprendizaje tradicional. ¿Qué se entiende por aprendizaje tradicional? Por aprendizaje tradicional se entiende el enfocarnos solamente en que los estudiantes aprendan contenidos. Por ejemplo, en matemáticas, que los estudiantes aprendan en primaria la suma, la resta, la multiplicación, la división. O que en español aprendan el punto y coma, o cómo se estructura una oración, o el tipo de palabras. Esa es la educación tradicional que tuvimos durante siglos. En la nueva escuela mexicana, lo que se plantea es que el fin no son los contenidos en sí mismos, que el fin es resolver los problemas que tenemos en la comunidad con los contenidos. También el aprendizaje tradicional se caracteriza por la fragmentación. Y en la nueva escuela mexicana lo que se está haciendo es buscar la articulación. Por eso es que desaparecieron las asignaturas o las materias. Entonces, los proyectos se basan en esto. Se basan en abordar los contenidos como un medio para resolver problemas. Los problemas de la comunidad. Y luego los contenidos se articulan para que no se fragmenten. Y ahí es donde tenemos los famosos campos formativos, que ya se mencionaron también. Otro elemento importante es que esta es una metodología sobre la cual se han hecho muchas investigaciones en los últimos años. Y se tiene evidencia científica de que la metodología de proyectos frente a otras metodologías es la que más impacto tiene en los aprendizajes fundamentales: lectura, escritura, cálculo, pero también en convivencia, en inclusión, en reducir la deserción, en aumentar la tasa de graduación, en lograr que los estudiantes se sientan más felices en las escuelas, lo mismo que los docentes y las autoridades. Es también una estrategia que frente a otras tiene todas las posibilidades para articular más la familia a la escuela. Esto aquí es un principio. En cambio, en otras metodologías eso no es un principio. También es importante diferenciar qué es el aprendizaje basado en proyectos del aprendizaje basado en retos o del aprendizaje basado en problemas desde una perspectiva más tradicional. Cuando hablamos del aprendizaje basado en proyectos, esencialmente los estudiantes solucionan un problema de su entorno, un problema real. En cambio, cuando hablamos solamente del aprendizaje basado en problemas,
no hay como tal un compromiso para resolver ese problema. Muchas veces es suficiente con identificar el problema, con entenderlo, con explicarlo. Y en el intermedio está el aprendizaje basado en retos. Los retos en sí mismos no implican problemas de la comunidad. A veces sí, otras veces no. Por ejemplo, un profesor podría trabajar el aprendizaje basado en retos solamente por contenidos, haciendo concursos para ver quién aprende más a sumar, o a restar, o a multiplicar, o a dividir. Y claro, puede tener ahí a los estudiantes atentos, concentrados, pero aprendiendo contenidos, sin poner en práctica esos contenidos en su entorno. Entonces, digamos que el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia bastante integral, amplia, que tiene un beneficio que aquí no mencioné, y es que posibilita articular otras estrategias didácticas. Es que a mí me gusta trabajar con organizadores gráficos, perfecto, lo puede hacer en los proyectos. Me gusta trabajar sociodrama, lo puede hacer en los proyectos. En los proyectos se pueden articular todas las demás estrategias didácticas y procesos de evaluación y estrategias de evaluación. En cambio, en las demás estrategias didácticas es muy difícil integrar los proyectos. Por ejemplo, si yo trabajo con mapas conceptuales y voy a integrar los proyectos, pues es un poco difícil. Es mejor yo tener un proyecto y ahí articular los mapas conceptuales o los mapas mentales o la V de Bowen, etc. Pero, ¿saben qué? Hay una gran desinformación sobre esta metodología. Y una de mis luchas ha sido combatir la desinformación. Hoy día las redes sociales están plagadas de muchos enfoques de los proyectos que no corresponden con esta metodología y que no se articulan con la nueva escuela mexicana. En estas visitas que estoy haciendo por todo el país, me encuentro con muchas escuelas que están ya haciendo planeaciones didácticas basadas en proyectos. Y cuando nos ponemos a revisar cuál es la coherencia de lo que están haciendo con lo que propone la nueva escuela mexicana, no la vemos. Entonces preguntamos, ¿qué pasó? No, es que estamos siguiendo esta metodología que nos compartieron en Facebook, o que nos compartieron en Twitter, o que nos compartió una persona, o alguien en las redes sociales. Y este es un claro ejemplo. Esta metodología que están viendo aquí, la he visto en cientos de espacios en las redes sociales y de escuelas. Y dicen, es una metodología, claro, muy atractiva. Proponer momentos, y luego vemos ejemplos, y con mucha claridad, decimos, ya lo hicimos, vamos a poner en práctica. Pero ¿qué sucede? Miren, punto de partida, tema principal. Ahí ya comenzamos con errores. Porque en la nueva escuela mexicana la didáctica no empieza con un tema. En la nueva escuela mexicana la didáctica empieza con un problema. Si ustedes revisan el documento del Plan de Estudios 2022 que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, van a encontrar que desde el inicio hasta el final se está insistiendo en los problemas. Y que es con base en los problemas que se lleva a cabo la apropiación de los saberes. Y también el programa analítico y la evaluación. Y eso no está ocurriendo en este caso. Aquí no están los problemas por ninguna parte. Entonces eso está llevando a muchas escuelas a perder el tiempo sencillamente porque no tienen claridad en la metodología. Porque si aquí dice tema principal, entonces tema principal, la suma, o la resta, o la estructura de la oración, o vamos a datos históricos. ¿Por qué? Porque ahí está el tema. Luego, otro problema muy grave, y es que es muy común en esta y otras metodologías que hoy día se comparten en las redes sociales, que se indique que se tienen que conformar equipos. Miren, aquí está el paso 2, conformación de equipos.
Busquen ustedes en Google aprendizaje basado en proyectos y les puedo asegurar que lo primero que van a encontrar son metodologías de esta naturaleza. Y la mayoría dice que tienen que conformar equipos. Eso es incorrecto. Eso no es propio de la nueva escuela mexicana. En la nueva escuela mexicana lo que se plantea es que los docentes, en función del diagnóstico que se tenga, deben orientar la planeación didáctica con distintos tipos de organización de los estudiantes. Entonces, unas actividades tienen que ser de forma individual, sin olvidar a los demás, otras en vinas, otras en equipos, otras en gran grupo, otras en asamblea. Y fíjense, así está en los nuevos libros de texto. En los nuevos libros de texto, ustedes pueden ver ya mismo en lo que se ha compartido por ahí en las redes sociales para primero, que los proyectos tienen diferentes formas de organización, que hay actividades individuales, que hay otras en equipo y así sucesivamente. No se habla tanto de equipo, sino de asamblea, o de pequeños grupos, de gran grupo. Y por último, ya para pasar a algo más concreto, aquí, ¿dónde está la evaluación? ¿Dónde aparece la evaluación? Aparece al final. Esto es totalmente incoherente con la nueva escuela mexicana. Porque en la nueva escuela mexicana la evaluación no está al final, ni tampoco al inicio, ni en la mitad. ¿Dónde está la evaluación? En todo el proceso. Y lo que debe primar es la evaluación formativa, que es algo innovador en este modelo pedagógico. La primacía de la evaluación formativa. Y solamente en ciertos momentos la evaluación sumativa, más por cuestiones administrativas y de seguimiento. Entonces, la evaluación sumativa no la vamos a encontrar al inicio ni en la mitad, sino al final de los procesos, después de diversas prácticas de evaluación formativa. Y lo mismo. Esto de colocar la evaluación al final está también en muchas metodologías que hoy día se comparten. Y en libros, y en artículos. Esto es muy común. Entonces, ahí les dejo la reflexión. Hay que prepararse en esta estrategia didáctica y hacer comparaciones críticas para tener un mejor criterio. Bien, y entonces, ¿qué son los proyectos socioformativos? Pues los proyectos socioformativos son una forma de trabajar el aprendizaje basado en proyectos dentro de una línea investigativa que tenemos en Latinoamérica que consiste en articular más esto a la cultura latinoamericana. Todavía no lo hemos logrado. Ahí está. Y esto se va a lograr en la medida en que los maestros pues, se apropien más de este tipo de estrategias. Esto no es de una sola persona, ¿no? Entonces ahí estamos en este proceso. Pero doctor, ¿y esto ya se está aplicando? Sí, ya se está aplicando en algunas escuelas de México y de otros países de Latinoamérica. Pero es necesario que esto vaya madurando. Empezando porque todavía no hay muchos estudios sobre qué significa ser latinoamericano. ¿Cuáles son las características del latinoamericano? Y también cuáles son las características del mexicano, del colombiano, del chileno, del boliviano. Y obviamente pues también en el ámbito femenino. ¿Cuáles son esas características? Entonces, esa ha sido también una dificultad que nos hemos encontrado. Que faltan también estudios en ciencias sociales sobre qué nos caracteriza en el pensamiento, en la acción, en los valores, para poder ajustar más estas estrategias. Entonces esperemos que a medida que aumente también el conocimiento sobre nuestra forma de pensar, eso retroalimente eso.
Pero esencialmente podemos decir que un proyecto socioformativo es una estrategia didáctica que busca que los estudiantes logren procesos de desarrollo de aprendizaje en un determinado grado. Procesos de desarrollo de aprendizaje que están en los programas internos, que fueron establecidos como borrador, como avance por parte de la Secretaría de Educación Pública, y que estamos a la espera de que salgan los programas definitivos. ¿A través de qué? A través del abordaje de un problema comunitario. Y aquí también es importante que nos apropiemos de un concepto amplio de comunidad. Aquí la comunidad no es la población. Aquí la comunidad somos todos. Los estudiantes, los docentes, las autoridades, las familias, pero también la población que rodea la escuela, el ambiente, la fauna. Todo esto entendido en el plano local, regional, nacional y mundial, considerando el pasado y el presente y viendo hacia el futuro. Eso es comunidad aquí. Entonces, cuando decimos el abordaje de un problema comunitario, se refiere a resolver una necesidad, un vacío, un conflicto, un obstáculo en los alumnos, en sus familias, en la población, en el ambiente, en la cultura, etc. Y a través del abordaje del problema se busca un producto que sea pertinente para los estudiantes y su entorno. Entonces aquí no podemos proponer cualquier producto, cualquier evidencia, como se ha hecho tradicionalmente en la educación. Que de pronto el profesor tuvo una claridad sobre un determinado tipo de documento, entonces ya mismo se lo está pidiendo a los alumnos. Cuando lo primero que hay que hacer es preguntarnos qué es pertinente para ellos y para su entorno. Por ejemplo, a veces veo que hay maestros que solicitan en primaria, por ejemplo en el cuarto grado de primaria o en el quinto grado de primaria, un ensayo o una receta. ¿Qué es eso? ¿Qué tan pertinente es eso para un estudiante de primaria? ¿En qué contexto de su vida les están pidiendo reseñas, les están pidiendo ensayos? Pero eso no es todo. Hasta hacer el currículo anterior sobre una monografía. Y fíjense, yo iba a las escuelas, sobre todo en secundaria, no recuerdo bien si también estaba en primaria lo de la monografía, pero yo soy coautor de un libro de secundaria de español con el Enrique Lepe, y ahí hicimos todo un estudio con Lepe, hicimos todo un estudio a ver cuáles eran los productos que se pedían en español antes de elaborar este libro de texto de español para secundaria. Y nos dimos a esa tarea, preguntarle a los profesores de español qué le pedían a sus estudiantes. Y uno de los productos más frecuentes era una monografía. Y nosotros nos preguntamos, bueno, y los estudiantes saben en qué contexto les piden una monografía. ¿Cuándo les piden una monografía? Pues casi nunca o nunca. Una monografía. Y estaba en los 3 grados. Era uno de los 5 primeros productos de los 3 grados de secundaria. Eso lo tenemos que desterrar de la educación latinoamericana. Pedirles productos que pueden sonar muy bien en lo académico, en el currículo, pero que no son pertinentes para nuestros alumnos, nuestras comunidades. Y fíjense, algo que sí es pertinente, que es cotidiano, por ejemplo, un informe oral escrito, casi nunca lo pedían los maestros. Ese producto casi no lo encontramos nosotros cuando hicimos el análisis. Y nos preguntamos,
no, pero si ya presentar un informe oral escrito es más común, o sea, tampoco tan común, pero es un poquito más común que una monografía o que una reseña. ¿Por qué no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahora en este modelo. Aquí no podemos pedirles a los alumnos cualquier producto. Aquí hay que buscar que los productos se relacionen con los problemas de la comunidad y que sean pertinentes. Y luego que las actividades estén articuladas, que en lo posible un proyecto aborde la articulación de un campo formativo con otro u otros, y si estamos en secundarias técnicas y generales, que al menos un proyecto articule desde una disciplina el PDA, que es proceso de desarrollo de aprendizaje, de otra disciplina o de otras disciplinas. Bien. Y entonces un proyecto así entendido puede durar una semana, varias semanas, un semestre, un ciclo escolar. Se puede trabajar en educación inicial con niños a partir de los 2 años, hemos tenido esa experiencia. En preescolar y bueno, luego en todos los niveles, demás niveles educativos. Y bueno, llegamos a un punto importante. Y entonces, ¿dónde quedan las metodologías que propone la SEP para el trabajo con proyectos? Esa es una pregunta que a mí me hacen en todas partes, en todas las escuelas. Porque quedó la idea de que los proyectos los tenemos que hacer con una de estas metodologías. O sea, que si vamos a hacer la planeación didáctica en lenguajes, tenemos que seguir el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Si vamos a hacer la planeación didáctica en saberes y pensamiento científico, en el enfoque STEAM, y así sucesivamente. Hay una metodología por cada campo formativo. Y aquí lo que hay que decir con claridad es que estos son propuestas metodológicas. Porque si algo caracteriza el trabajo por proyectos es la flexibilidad, la apertura, el no seguir esquemas rígidos, el poder hacer incluso cambios a medida que se esté implementando la planeación didáctica, siempre y cuando se garantice el logro de los PDA, de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, los proyectos socioformativos son otra opción metodológica para trabajar los proyectos, igual que estas opciones que están aquí. Le corresponde a cada escuela, en el marco de su autonomía profesional, determinar cuál es la metodología o cuáles son las metodologías más pertinentes, y también a los mismos docentes cuando estén haciendo esto. Bueno, ¿y qué lleva entonces un proyecto socioformativo? Pues hay muchas formas de trabajar un proyecto socioformativo. A los que les interese el tema y deseen hacer investigación sobre proyectos socioformativos, pueden revisar la literatura y van a ver distintas perspectivas. Recientemente, en el trabajo con las escuelas públicas que llevamos a cabo, estamos trabajando esta opción metodológica cuando los docentes así lo consideran, cuando lo eligen. Y entonces, lo primero que hacemos es un esquema gráfico. Miren, no nos ponemos a completar en un formato, nada. Sino que hacemos un esquema gráfico en un papel, en un tablero, en un pizarrón, en una computadora o en el celular. Y entonces, en ese esquema gráfico, así como el que están viendo ustedes, nos hacemos la siguiente pregunta. Si tenemos tales PDA y hemos priorizado estos problemas en la comunidad, entonces, ¿cuáles son los proyectos con los cuales nos comprometemos? Y luego comenzamos a hacer una planeación sintética de cada proyecto.
con este esquema. Entonces aquí determinamos el problema que surge del diagnóstico socioeducativo y con base en ese problema entonces seleccionamos los PDA o procesos de desarrollo de aprendizaje y vamos estableciendo entonces cuáles serían las mejores rutas para resolver el problema y lograr los PDA que identificamos. Entonces establecemos a veces 2 rutas o 3 y a veces una sola, porque se da el hecho de que la primera ruta nos convenció. Esto que ustedes ven aquí, que nos motivamos, planificamos, no son etapas, no son fases. Yo sugiero que los proyectos no los abordemos con esos términos, ni por etapas ni por fases, sino por ejes o por momentos flexibles, que se puedan unir o que se puedan desagregar en otros elementos, que se pueda cambiar el orden fácilmente, y que incluso algo que va muy en contra de lo que nos han dicho tradicionalmente en la pedagogía, que se pueda cambiar un proyecto en la mitad por otro. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto y resulta que vino un niño con un problema y entonces ya todo el interés está en torno al problema que trae el niño o la niña, porque podemos replantear el proyecto, cambiarlo o hacer un nuevo proyecto para abordar ese problema. Y si resulta que está articulado a PDA del currículo, lo podemos hacer. Eso es impensable en el ámbito de la secuencia didáctica. Porque el solo concepto de secuencia didáctica, que no es pertinente a la nueva escuela mexicana, y yo sé que eso genera polémica, ya da a entender que hay que seguir un camino. Paso 1, paso 2, hasta llegar al paso 3, porque es secuencial. Entonces, también mi lucha durante este tiempo ha sido dejar atrás el concepto de secuencia didáctica. Pues bien, quiero aquí aprovechar solamente para una síntesis en vista de que el tiempo es bastante corto. Y solamente decirles que en el marco de la nueva escuela mexicana, los proyectos salen es a partir de un proceso. O sea, no comenzamos a hacer los proyectos a partir de los programas sintéticos, sino que necesitamos lo que se denomina el programa analítico. Y ese programa analítico tiene 3 planos: el diagnóstico socioeducativo, la contextualización y el codiseño. Entonces, antes de planear un proyecto, tenemos que hacer eso. ¿Para qué? Pues para que los proyectos sean pertinentes, para que tengan impacto en el logro de los PDA y logre la mayor participación de los estudiantes. Y fíjense que el último plano es la didáctica. Y precisamente así es como se ha venido trabajando en este semestre. Primero el programa analítico y ahora viene la didáctica. En el próximo consejo técnico escolar es la evaluación formativa y luego en el taller intensivo se va a tener lo que es la planeación didáctica en el mes de julio. Entonces, simplemente compartirles que cuando hablamos del diagnóstico socioeducativo nos estamos refiriendo a que hay que hacer un diagnóstico amplio de la comunidad, que no nos podemos quedar en lo académico ni en cómo se están logrando los aprendizajes, sino que hay que determinar cuáles son las fortalezas y problemas que hay en la población, en el ambiente, en la fauna, en la cultura, en las familias, desde diversos ámbitos y complejidades.
y que luego tenemos que priorizar los problemas a partir de un análisis. ¿Para qué? Para saber cómo es que vamos a orientar también la secuenciación a lo largo del grado. Aquí les estoy compartiendo un ejemplo de un programa analítico sintético. Miren que este programa analítico se hizo a partir del diagnóstico que acabamos de ver. Se identifica un problema de la comunidad, porque así debemos hacer los programas analíticos, a partir de los problemas de la comunidad, no a partir de los contenidos. Porque si lo hacemos a partir de los contenidos, eso nos va a generar muchas dificultades en la contextualización. Y también va a aumentar la carga administrativa, que es otra de mis luchas. ¿Cómo disminuir la carga administrativa en esto? Por eso es que en mi lenguaje no está, es que hay otras metodologías equivocadas o con errores. Yo nunca hablo de errores, de nada. Yo digo, hay metodologías que aumentan la carga administrativa de manera exagerada y otras que no aumentan tanto la carga administrativa. Entonces, yo creo, por lo que hemos aprendido en este recorrido con las escuelas, que es muy importante que el programa analítico lo hagamos con base en los problemas que identificamos en el diagnóstico socioeducativo, que luego determinemos cómo es que vamos a abordar esos problemas a través de los PDA en cada grado, que hagamos también el ejercicio de articular los PDA en los campos formativos, como lo están viendo en este ejemplo, que para el caso de ese problema identificado, que es falta una alimentación equilibrada en las familias y estudiantes, porque casi no hay consumo de vegetales, entonces se han identificado una serie de PDA en lenguaje, saberes de pensamiento científico, ética en las diferentes sociedades y del humano y lo comunitario, que contribuyen a comprender el problema, a explicarlo y también a resolverlo. Y aquí mismo está el codiseño, porque esa es otra de las dificultades con las cuales yo me he encontrado, que muchas escuelas tienen dos formatos, uno para lo que es la contextualización y otro para el codiseño, y eso dificulta enormemente la planeación didáctica, porque cuando uno está haciendo la planeación didáctica uno necesita ver todo en un mismo espacio, de la forma más sencilla. ¿Para qué? Para poder luego plantear las actividades de aprendizaje, los procesos de gestión de recursos, el apoyo a los estudiantes, la tutoría, etc. Entonces es muy importante que también el codiseño, si es que se hace, porque se necesita, pues se integre en la misma parte, tal y como lo expresa el Plan de Estudios 2022. Que se determinan contenidos y PDA propios para una escuela siempre y cuando se requiere, porque se necesite para abordar las problemáticas locales. Y luego lo que ustedes ven en este programa analítico es que en orientaciones didácticas simplemente se identifica el proyecto. Luego esto se articula con alguna de las estrategias nacionales. En este caso se articuló con la Estrategia Nacional de Lectura, con uno o varios ejes articuladores y se propone una temporalidad flexible. Aquí nos hemos encontrado con el problema de que en muchas escuelas, donde dice orientaciones didácticas, tienen una planeación muy grande de actividades. Cuando esto no corresponde al programa analítico, la planeación didáctica, sino que la planeación didáctica es una fase posterior, es un plano posterior. Entonces aquí donde dice orientaciones didácticas, lo mejor es que aquí simplemente planteemos cuáles serían los proyectos más relevantes en nuestra escuela para abordar aquellas problemáticas que tienen mayor incidencia. Y aquí donde se dice temporalidad, simplemente para plantear una temporalidad
flexible y abierta, no por número de sesiones o fechas, sino de forma general, por trimestre, cuatrimestre o semestre. Porque luego en la planeación didáctica sí nos toca hacer eso, sí nos toca determinar el número de sesiones, porque ahí aplica. Entonces, cuando vamos a planear un proyecto, tenemos que partir del programa analítico. Y lo mismo, cualquier otra estrategia didáctica en la nueva escuela médica. En cambio, en las reformas anteriores, simplemente la Secretaría de Educación Pública nos daba el plan de estudios y con ese plan de estudios ya hacíamos la planeación. Aquí no es posible. ¿Por qué? Porque los programas sintéticos no están contextualizados a las necesidades de cada comunidad, ni están organizados, ni tienen una secuencialidad, ni una priorización. Entonces, para eso se necesita también basarnos en un diagnóstico socioeducativo amplio. Vamos a ver, programa analítico. Bien, aquí, por ejemplo, se propone para este problema de la falta de una alimentación equilibrada, este proyecto, nuestro huerto casero. Entonces, con este proyecto de nuestro huerto casero se van a abordar todos estos PDA, todos estos, y otros que también pueden hablar. En el grado cuarto de primaria. Y también estos PDA que se propusieron desde cero, porque así lo consideró el colectivo docente. Entonces, ¿qué hacemos en la planeación? Pues si aquí dice huerto casero, en la planeación, pues vamos a planear ese proyecto. Y si seguimos los proyectos socioformativos, pues este sería el primer ejercicio. Un esquema de cómo podemos trabajar el huerto casero. Este es el primer esquema que se hizo, que todavía se puede mejorar mucho, pero fue la primera idea que se hizo. Y entonces aquí el grupo de docentes lo que buscó fue cómo trabajar el huerto casero para lograr los PDA identificados. Ahora bien, y ya para finalizar, ¿dónde quedan entonces los libros de texto que vienen por proyectos? Y que traen una buena cantidad de proyectos. Muy bien. Primero, para poder trabajar los proyectos que vienen en los libros de texto, necesitamos el programa analítico. Porque el programa analítico es la carta náutica. Si no tenemos un programa analítico, no vamos a poder tomar decisiones sobre qué proyectos elegir de aquí. Porque estos proyectos que vienen aquí tampoco traen ningún orden, ninguna secuencialidad. Simplemente están ahí. Son los maestros los que con base en el programa analítico tienen que determinar qué proyectos elegir de aquí y cómo contextualizarlos a sus escuelas, cómo adaptarlos. Y otro aspecto importante, si por ejemplo aquí tenemos nuestro huerto casero, entonces también podemos luego ir a los libros de texto y determinar qué actividades o qué recursos podemos extraer de aquí para hacer nuestro huerto casero. Entonces, no tenemos ninguna obligación de seguir el proyecto tal y como está aquí en el libro de texto. Los libros de texto los tenemos que asumir simplemente como recursos para el aprendizaje, como un apoyo. Y por eso es tan urgente que los maestros, que los niños, que los estudiantes puedan tener estos nuevos libros de texto al inicio del próximo ciclo escolar. Bueno, muy bien. Y entonces ya, la última frase. Profesor Tony,
¿Y esto qué tiene que ver con la investigación? Pues mucho. Porque tenemos que hacer investigación sobre esto, porque casi no hay nada. Casi no hay investigación sobre el programa analítico, sobre la contextualización de los proyectos, sobre cómo articular los proyectos a las escuelas, cómo asegurar la participación de las familias, de los niños, de los estudiantes, cómo trabajar el tema de la inclusión que comentaba la doctora Bien, etc. Entonces, necesitamos muchísima investigación. Y la sugerencia que les hacemos es colocar la mirada aquí, porque esto es urgente, ya que con mucha frecuencia la investigación educativa la orientamos a temas que no están relacionados con la urgencia. Hay cientos de publicaciones que abordan temas superfluos, que no son urgentes, que ya tienen demasiadas publicaciones. Este es todo un campo maravilloso para hacer investigación, porque casi no hay nada. Lo que ya les compartió la doctora Inés. Muy bien, quedo atento por si hay alguna pregunta. Bien, doctor, agradecemos la presentación tan importante que nos han hecho ahora. Vamos a seguir la dinámica que el doctor Wilmer ha implementado, que es la hora de preguntas, que ahorita nos la va a proporcionar. Solo les pido que esperemos un momentito mientras nos las dan. Sí, doctor, por favor, tome asiento. Tome asiento, sí. Sí, ya como el doctor estuvo parado toda la conferencia, pues ya es justo que se siente bien. Qué interesante el proceso que nos narró aquí el doctor Tobón, porque todos hemos escuchado del programa analítico, de la nueva escuela mexicana, de los campos formativos, de la metodología a seguir, pero aquí entra uno en un punto de quiebra, porque nos hacemos una conceptualización y entramos en lo que es contexto y contextualización, ¿no? Pero creo que con las preguntas que los compañeros aquí presentes hacen, podemos trabajar. Bien, si la vista lo permite, en este momento comenzamos a leer. Las letras aquí. La primera pregunta dice: ¿en qué es diferente el ABP del modelo ABCD, aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, que utiliza CONAFE, ya que es muy parecido hasta en el uso de campos formativos? Esa es una pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Gusta que haga 2 o 3 o las manos por igual? Bien, esa es la primera. Seguimos aquí. ¿Cómo implementar proyectos en educación inicial? La siguiente: ¿el codiseño es semejante al programa analítico o tiene alguna diferencia? Bueno, con esas 3 podemos empezar. Muy bien, comienzo por la última. No hay que diferenciar el programa analítico del codiseño, porque el codiseño es un plano del programa analítico. Tenemos que hacer siempre codiseño, por supuesto. O sea, el proceso de codiseño siempre hay que hacerlo. Otra cosa distinta es agregar nuevos contenidos o PDA al programa analítico, porque eso solamente se debe hacer siempre y cuando se necesite, en función de las problemáticas de la comunidad.
tal y como está en el plan de estudios publicado en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, los proyectos en educación inicial, por supuesto. Ya tenemos proyectos en educación inicial con niños a partir de 2 años. Solo que allí los problemas tienen que ser muy sencillos, muy de la experiencia del estudiante. Pero se pueden trabajar problemas en los 4 campos formativos. En educación inicial, sobre todo a partir de los 2 años, que es donde yo he tenido la experiencia. Muy sencillo. Vemos la contaminación por basuras en la escuela. Eso es un problema. ¿Lo podemos trabajar en educación inicial? Por supuesto. Completamente. ¿Lo podemos resolver? Completamente con niños de educación inicial. Y hasta creo que podemos lograr más impacto porque ellos pueden lograr más sensibilización en sus familias, en los compañeros, en los estudiantes de otros niveles. Pues es que, no, de otros niveles no, a no ser que se tenga ese nivel, sea una escuela con diferentes niveles, pero sí en los adultos. Entonces podemos trabajar el problema de la contaminación en la educación inicial. Podemos también trabajar, generar juegos para que los hagan con su familia, integrando los diversos integrantes, de tal manera que a través del juego pueda mejorar la convivencia. ¿Es factible eso? Por supuesto. Entonces, en educación inicial, sí es factible trabajar los proyectos de una manera con problemas muy sencillos, de la experiencia y sobre todo a partir de los 2 años. Y la otra pregunta es de las 3 anteriores, ¿el codiseño es semejante al programa analítico o tiene alguna diferencia? ¿Ya es allá? Es que ¿en qué es diferente el ABP del modelo ABCD? No. A ver, hay muchas formas de abordar los proyectos y de mencionarlos. Por ejemplo, el aprendizaje basado en la colaboración, el aprendizaje basado en la investigación. Esos son formas de proyectos. O sea, si vamos a la bibliografía científica, es muy difícil encontrar sustento para establecer diferencias en estas cosas. Si vamos a encontrar una diferencia entre el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas, eso sí está muy claro, muy bien documentado. Pero encontrar diferencias con sustento bibliográfico en estas otras formas no es posible. Y entonces yo le doy la respuesta a la persona que hace la pregunta, es muy similar, es igual, claro. Yo he conocido también la forma de trabajar en CONAFE y tiene todo un acercamiento a esto. Y muchos maestros y maestras en CONAFE trabajan incluso sin saber una perspectiva de proyecto. Y lo han hecho. Entonces no me queda la menor duda. Bien, doctor. Bueno, la dinámica es trabajar por el formulario. Es que el maestro Ricardo alza la mano, pero no sé si podemos hacer eso. Sí, adelante, maestro Ricardo. Sí, adelante. Sí, solo autorización. Sí. Toma el micrófono, por favor. Adelante. Ahorita continuamos con el formulario. Adelante. Claro. Es que en relación, la asamblea de su servidor Ricardo Camacho Rodríguez, al final informaba y mencionaba algo muy importante. Se requiere investigación sobre el tema de proyectos porque se conoce casi nada. Pues yo quisiera afirmar algo. En Tabasco se trabajó un proyecto en el año 2000 que se llamó PACAET y algunos de los que están aquí pueden recordar ese nombre. PACAET se llamó un programa de actividades culturales de apoyo a la educación primaria y no solamente aquí en Tabasco, en México tengo entendido que se trabajó este proyecto y es eso. Hay personas que en Tabasco conocen lo que es la metodología, que no se le ha dado seguimiento, pero se puede rescatar mucho de esos
que en su momento fueron precursores o pioneros del uso de esta metodología. Y una de ellas es la maestra Irma Peña Ramírez, tiene nombre y apellido, es decir, una persona que tiene vasta experiencia en el trabajo de proyectos. Un servidor es parte de ese programa Pacayet, que en su momento precisamente trabajó e implementó, y uno de esos precisamente es la basura. Con ese es un tema muy básico para iniciar un proyecto y muy práctico. Gracias. Gracias, maestro Ricardo, le agradecemos. Bien, ¿podemos tener dos más? Adelante. ¿Sí? ¿Sí, doctor? Comentario. Sí, claro. Sí, derecho de contestación. Adelante. Sí, lo que dice el maestro es correcto, quizás no me expresé bien, pero tenemos muchas experiencias en el trabajo por proyectos que precisamente requieren de la investigación para documentar esas experiencias, para hacer el seguimiento. Igualmente para poderla socializar. Pero yo cuando hice la referencia a la investigación, más que en los proyectos, hablaba del modelo general de la nueva escuela mexicana. Porque también recuerden que yo al inicio mencioné que esta es una estrategia con una larga historia. Y que simplemente cuando yo hablo de proyectos socioformativos es una de las tantas opciones, porque yo me refería que era una opción. Pero muy bien que nos ayuden a conocer esta estrategia que han venido trabajando aquí en el Estado, muy bien, y que se socialice, que se comparte. Muy bien, gracias, doctor. Gracias. Bien, tenemos dos preguntas más aquí. ¿Los libros de texto se implementan en todos los grados o a todos los grados? ¿Y hay libros de texto basados en proyectos para el nivel secundario? Hasta este momento lo que se conoce es que se tienen los libros de texto de primaria, están en revisión, entonces si se pueden publicar. Lo que yo conozco es que también se tiene el proyecto de hacer los libros de preescolar y también se están haciendo los libros de secundaria. En el caso de secundaria, entiendo que es una metodología más flexible por el hecho de tener disciplinas. Eso es lo que, porque tampoco conocemos los que no estamos en la SEP, pues no conocemos todavía muy bien eso. En secundaria. Bien, ok. ¿Estamos en tiempo? Sí. Ok. Ya, la última. Yo comento porque me acoto al programa y ahora, ok. El actual sistema de calificación numérico en nuestro país se lleva con la evaluación de los proyectos comunitarios humanitarios. Sí. Yo creo que ese es un reto. Yo creo que todavía nos falta mucho para lograr eso, que la evaluación sea con base a proyectos. Eso es precisamente lo que hay que buscar, y para ello pues se necesita avanzar más en la implementación de este modelo pedagógico de la escuela mexicana y tener mayor formación continua que nos dé más elementos en esa parte. Muy bien, doctor. Miren, son varias preguntas, creo que con esta cerraríamos ya, con esta que nos contestó el doctor, y cierro rápidamente con un comentario. La educación es un proceso demasiado serio, tan serio que llevamos años implementando proyectos, estrategias, pero este nuevo gobierno, y perdón por involucrar la palabra gobierno, porque debemos ser apolíticos, estamos en un proceso académico, pero este nuevo gobierno pretende el impacto social. Podemos implementar 1.500 proyectos, o en el pasado haber implementado muchísimos, pero tenemos que impactar socialmente.
crecer escalafoniamente en el lugar que nos encontramos en educación en nuestro estado de Tabasco y en todas las entidades federativas. Así que tenemos un gran reto, maestras y funcionarios. Gracias. Doctor Tobón, para agradecerles. Gracias. Bueno, pues bien, quiero hacer entrega de esta constancia al doctor Tobón, Sergio Tobón, por la disertación de esta conferencia de un tema sumamente importante, sobre todo a todos los compañeros que se encuentran en la práctica educativa y pues que estamos precisamente en este entorno del nuevo modelo educativo, de esta nueva política educativa, como decía el maestro Roberto, en este sistema de gobierno. Sabemos que esta pretensión no es precisamente un sistema de gobierno que implemente una política sexenal. Esto está planeado para mucho más tiempo que un sexenio y apenas estamos empezando a descifrar con la gran conferencia que nos ha dado hoy el doctor Sergio Tobón. Me parece que ha quedado más claro que nunca todos los conceptos que por allí andaban en duda. Doctor, gracias por esta vasta experiencia que ha compartido con estos maestrantes. Muchas felicidades y que sigan sus éxitos. Agradecemos las conferencias magistrales que tuvimos el día de hoy y cedo el micrófono al maestro Heriberto González Velázquez para que nos dé a conocer su mensaje de cierre y clausura del coloquio 2023. Bien, pues no hay plazo que no se cumpla, ¿verdad? Nuevamente, muchas gracias a todos por participar en este 21º coloquio 2023 de posgrado de esta Universidad Pedagógica Nacional Unidad 71, Villahermosa. Quiero, a nombre de nuestras autoridades en el estado de Tabasco, a nombre de nuestra Secretaría de Educación, la doctora Aguila Cornelio Landero, de nuestro señor subsecretario, el maestro Luis Rodrigo Marín Figueroa, también a nombre de nuestra directora de Educación Superior, la maestra Elizabeth Mendoza González, y de nuestra coordinadora de Educación Normal, Escuelas Normales y ESMA y UPN, la maestra Noemí Narváez Ávila. Quiero agradecerle a nuestros conferencistas. En este caso, ha sido para nosotros un gran honor contar con la doctora Silvia Smelke el día de ayer, con la doctora Gaby Naranjo, con el doctor Sergio Tobón, que es nuestro cierre con un broche de oro de este gran coloquio. Y a ustedes, sobre todo, de que hayan, sobre todo los que están en primer semestre, segundo semestre, de que hayan pasado esta experiencia de exponer ante nuestros talleristas, nuestros invitados de lujo que tenemos, como hacemos cada año durante ya diferentes coloquios que hemos tenido y que, como dije en un momento,
Por no mencionar a cada uno, por no dejar fuera alguno en mi mención, les agradezco infinitamente, pero son ustedes parte, un pilar fundamental para que esta unidad 71 siga consolidando en la formación de nuestros maestrantes. Muchísimas gracias por las experiencias. El trabajo no queda aquí nada más en el taller que hicieron el día de ayer y el día de hoy. Sigue habiendo una conexión, sabemos que hay seguimiento en las observaciones que les hicieron a sus planteamientos, pero realmente para nosotros esto es un gran logro. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias a todos. Enhorabuena. Hoy 17 de junio de 2023, siendo las 16 horas con 5 minutos, damos por terminados los trabajos de este 11º coloquio 2023 de posgrado en Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271. Muchas gracias. Bendiciones a todos.